accesible a la comunidad universitaria, a los padres, aquellos padres que mandan a sus hijos a estudiar a otro lugar, o aquellos que tal vez tienen la posibilidad como estudiantes residentes de tener el acceso a una universidad en su zona, en su lugar, ¿no? Pero sobre todas las cosas, Manuel, también replantearnos en este día, ¿no? Donde también reflexionamos sobre la vida universitaria por todo esto que está pasando con respecto a la ley de financiamiento universitario. Eh, ¿Cuán importante es esa búsqueda que tienen los jóvenes y los estudiantes de superarse a través de la búsqueda de conocimiento viajando a otros lugares, pero a veces encontrándose en un contexto adverso, difícil, complicado? Alquilar, por ejemplo, hoy para un estudiante no es fácil. No, totalmente. Más allá que la particularidad que tiene nuestra capital, por ejemplo, que podemos decir es una ciudad universitaria también, hay mucha oferta y escasa demanda, pero la vivienda estudiantil del estudiante, aquel que viene a estudiar, forma parte también de un todo, forma parte de un todo y consecuentemente forma parte de la historia misma, de lo que estudiaste, de lo que viviste. Bueno, para eso tenemos invitado especial. Exactamente, porque hay un informe muy interesante que armó la Fundación Tejido Urbano para hablar un poquito de esta situación, ¿no? Está Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación Tejido Urbano. Fernando, gracias por atendernos. Manuel y Marcos te saludan. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo les va? Buenas noches, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad que es importante este tipo de informes porque nos hacen ver un poco también la realidad de nuestros estudiantes, aquellos que tienen la posibilidad de estudiar en el lugar donde residen, pero por allí también siempre observamos detenidamente, y aquí el informe refleja, aquellos que se tienen que ir o que tienen que migrar a otro lugar, ¿no? Exactamente. Lo que muestra el informe es que en la República Argentina, los datos de la cuenta permanente de hogar en 2025 muestran que el 89% de los jóvenes viven en su lugar de residencia. ¿Qué quiere decir? O sea, estudian en su lugar de residencia, perdón. Entonces, el 7,7% se traslada a otra provincia para estudiar y el 3,3% son migraciones internacionales, gente que viene del exterior a estudiar. En el caso de la ciudad de Corrientes, no se registran en la encuesta permanente de hogares extranjeros que estudien, más allá de que puede haber alguno, pero estadísticamente no está reflejado, y sí mucha migración de otras provincias que muestra, o de otros lugares de Corrientes, que muestra que el 13,13% de los estudiantes de las universidades correntinas no residían previamente en la ciudad de Corrientes. Y esto fue cambiado a lo largo del tiempo. Si uno hace va hacia la historia, Sí. los últimos 20 años va a ver que esto era mucho más, o sea, la cantidad de jóvenes que se trasladaba del interior aumentó. Y esto se debe básicamente a dos cuestiones. Por un lado, hay una mayor oferta educativa en muchas provincias, universidades que no habían provincias, entonces hace que muchos jóvenes no tengan que emigrar. Y por otro lado, sí el encarecimiento de las condiciones económicas y la imposibilidad de muchos de los jóvenes de poder alquilar para ir a las universidades que desean. O muchas veces también, Fernando, no sé si por ahí en algún momento del informe también se refleja, es decir, estudiantes que vienen desde otros lugares y que arrancan estudiando una determinada carrera, pero a veces por estos impedimentos, estos obstáculos económicos, por la cuestión habitacional, no terminan llegando al final de la carrera o terminan desertando, ¿no? Bueno, el estudio como muestra gente que se declara estudiante, entonces no están los que desertaron, pero sí muestran que aquellos que van a otra provincia a estudiar y terminan teniendo que alquilar, terminan trabajando, y como trabajan en trabajos de más de 7 horas, 8, Claro. 9 horas, terminan alargando su carrera, con lo cual lo que te muestra es que el círculo de tener que alquilar para estudiar y a la vez por alquilar tener que trabajar, te hace un círculo vicioso entre el trabajo, el estudio y el alquiler. Entonces ahí posibilita que se hagan las carreras en menos tiempo, y en términos generales aquel que alquila, que es un 32% de la población estudiante, termina generando estudios mucho más largos. Sí, y lejos de ser una opción, a veces termina siendo una obligación trabajar. Por eso también se justifica, o mejor dicho, se basa allí la deserción, lamentablemente, ¿no? Exactamente. Uno cuando ve la cantidad de gente que alquila, los chicos que alquilan, ve que hay como dos grandes universos. Aquellos de los estratos socioeconómicos más altos que alquilan pero no trabajan, o sea que sus padres pueden pagarles el alquiler en otras provincias para estudiar, y aquellos que son de los deciles más bajos de ingresos, que como no tienen ingresos familiares que los pueden sustentar, tienen que trabajar. Y ahí es donde se da un gran cuello de botella, donde genera esto que decíamos recién, un montón de estudiantes que tienen que trabajar. Y también el informe señala que hay poca oferta en la mayoría de las provincias. El caso de Misiones es un caso, digamos, distinto, donde hay algo de lugar, el caso de Corrientes también, algo de la provincia de Buenos Aires y demás, pero hay muchas
universidades que no generan oferta para residencia, entonces eso termina encareciendo en el mercado de la vivienda, donde tienen que ir los jóvenes a finalmente a vivir. No sé si lo han observado o han informado al respecto, muniéndose de detalles, pero esto que las universidades se extiendan, se expandan o hagan anexos en distintos puntos, contribuye también un poco a revertir esa situación de aquel estudiante que tiene que abandonar su ámbito, su ciudad, su familia. Bueno, eso es lo que te decía antes, de que cuando uno analiza este dato en el 2005, aproximadamente el 77% era residente y el otro 23% tenía que trasladarse a otras provincias. Ese dato disminuyó. Hay condiciones económicas, se la damos recién, pero también hay una mejor oferta educativa a lo largo del país que hace que muchos jóvenes se queden. Y ahí sí hay un tema que aparece fuerte, es que se quedan en la casa paterna, que no es que se quedan en el lugar y pueden vivir solo o alquilan solo, sino que lo que se nota ahí es que muchos de esos jóvenes, la mayoría de esos jóvenes siguen viviendo en su casa paterna. Y aparte, Fernando, creo que ustedes también lo dejan como una pregunta allí interesante, ¿no? Aquellos estudiantes, vos acabas de decir eligen tal vez estar con su familia si residen en el lugar, porque a veces no tienen la opción por la cuestión económica de ir a alquilar, o la otra opción, viniendo de lejos, inmigran, es pensando ya en grupo, digamos, ¿no? Diciendo, che, nos juntamos y entre todos buscamos la forma de poder alquilar porque solos no podemos. Exactamente. Bueno, ahí hay algunas ofertas educativas o algunas ofertas habitacionales de algunas universidades que permiten algún tipo de vivienda colectiva, pero en términos generales no predomina en Argentina que los jóvenes vivan en grupo, más allá de que van a vivir. Algunos jóvenes que se conocen y son amigos de algunas provincias vienen a estudiar a Buenos Aires y demás, pero en términos estadísticos el número es muy bajo y te diría que casi la mayoría de los jóvenes que vienen a estudiar a la ciudad de Buenos Aires y a los grandes lugares donde se da esto, que es en Rosario, Bahía Blanca y La Plata, casi siempre viven o en algunas pensiones o en residencias individuales. Uh-huh. ¿Cuánto crees que influye para bien o no? La pregunta es si influye para bien, digamos, ¿no? La cuestión también de la tecnología. Digo, específicamente me refiero a universidades públicas, ¿no? Porque si no, las otras también te ofrecen las universidades privadas, pero obviamente sabemos que son pagas y en costo muy elevado, pero hay universidades públicas que ofrecen hoy por hoy también Fernando, la opción de estudiar a distancia, por ejemplo, vía Zoom, vía Meet, es decir, la enseñanza virtual. Tal cual como señalabas, eso también refleja este aumento de jóvenes residentes en su lugar de origen. O sea, hay toda una transformación y eso es un dato positivo, digamos, de tener que trasladarse menos. Ahí también lo que hay que analizar, y quizás no está en el informe, pero es para pensar también, es que en algunos lugares locales las carreras que siguen no son necesariamente las que el joven quiere seguir y por no trasladarse o porque online consigue solamente una oferta determinada de carreras, estudian lo que tiene cerca y no lo que realmente ese joven querría estudiar. Pero bueno, esos son lugares más complejos, pero lo que sí hay que decir es que el aumento de la oferta educativa universitaria, el aumento de la tecnología y el poder estudiar online, porque el estudio y la encuesta permanente de hogares te separa entre educación pública y educación privada, con lo cual se puede hacer análisis de los dos sectores de la educación, te permite analizar esto, digamos, cómo fue el avance de la residencialización en muchas ciudades argentinas de estudiantes universitarios donde hace 20 años claramente no había. A ver si te seguí y no entendí mal, digamos, ¿no, Fernando? Como para resumir, mayor oferta educativa y tecnología permite que hoy hayan más estudiantes residentes en su lugar que estudiantes que migren. Exactamente. Eso va cambiando fuertemente y hay una mayor residencialización. El estudio justamente lo que refleja es una mayor residencialización. Lo que sí apunta al grupo que sigue trasladándose, la dificultad que tiene para pagar esos alquileres y cómo ese tener que trasladarse para estudiar termina repercutiendo en la calidad educativa y en la calidad de vida de esos estudiantes. A propósito de la calidad educativa, hasta acá hablamos de los factores, alquiler, trabajo, estudios, opciones, obligaciones. ¿El resultado final tiene algún sondeo, algún informe para saber qué clase de formación, de recursos humanos, de estudiantes estamos entregando finalmente desde el ámbito universitario? No está en este estudio porque este estudio analiza la relación entre educación y hábitat, que es de la Encuesta Permanente de Hogares. Hay otros estudios que hace sobre todo el Ministerio de Educación, donde está más reflejado, pero acá no tuvimos eso, sino que acá que queríamos ver es cómo el joven argentino cumple o soluciona su problema habitacional en función de su demanda educativa.
Bien, y así geográficamente, tanto Córdoba, Rosario, La Plata, Mendoza y Tucumán, con la oferta educativa que tienen, ¿siguen siendo las principales capitales a la hora de concentrar también al estudiantado? Mira, Mendoza no, Tucumán un poco sí, Mendoza ha bajado mucho, sobre todo en Argentina tenés la ciudad de Buenos Aires, obviamente como un gran distrito universitario, La Plata, Rosario y Córdoba, y después Bahía Blanca, son los 5 distritos y después viene Tucumán. Ahí se concentra la gran población, pero como decíamos recién, hay provincias, digamos, Corrientes tiene su sede universitaria, Misiones, Jujuy tiene, Salta tiene, o sea, todas las provincias fueron teniendo instituciones educativas y eso va creciendo también en el número, obviamente que a veces, por ejemplo, el caso de La Rioja tiene el 1,2% del estudiantado nacional, es muy bajo, pero empiezan a tener oferta educativa que antes no tenían. Vos sabés, la última de mi parte, Fernando, ustedes también en el estudio se refieren a el trabajo que vienen realizando para las comunidades universitarias Fundación Sí, una actividad muy interesante, estas residencias universitarias, ¿no? ¿Cómo ven el desarrollo de este proyecto? Exactamente, lo que analizamos también es cómo es la oferta que dan universidades, instituciones y como nombrabas vos, la Fundación Sí, que permite a un grupo acotado, pero por lo menos busca una solución para aquellos que quieren estudiar una carrera que no tienen en su lugar de origen y que encuentran en una fundación una beca y una posibilidad de poder trasladarse y que le cubran esos costos del traslado y de la vivienda. Con lo cual también encontramos en Argentina algunas instituciones que fomentan, digamos, las becas para que los jóvenes puedan cumplir con su sueño de estudiar y de cumplir con su carrera. Fernando Álvarez de Celis, muchísimas gracias por este gran informe, porque me parece que son informes que están allí y cuando se da esta visibilidad muestra un poco una realidad con la que estamos todos asociados porque todos tenemos algún familiar que estudia o un hijo, un primo, un pariente y que pasa muchas veces por esta realidad y sumamos entonces hoy, aparte de aquel que estudia y trabaja, a la hora de tomar una decisión de estudiar una carrera, también está ahora esta cuestión de la residencia, del alquiler, digamos, ¿no? Cuestión habitacional. Y cierro con, se puede ver todos los informes en tejidourbano.org.ar, están los informes disponibles para que cualquier público, está gratuito, se pueda descargar de la página. Tejidourbano.org.ar. Exactamente. Un abrazo grande, Fernando, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Qué lindo informe, ¿eh?